Muy buenos días a todos. Voy a hacer algo que no hice ayer, que lo dejé adrede para hoy, y es agradecerle a los organizadores de este evento. Primero agradecerles por realizar esta actividad que es tan importante con miras a la entrada en vigencia del Código Procesal Civil en el año 2018 y agradecerlo en la persona de los miembros integrantes de la Comisión Civil y fundamentalmente en la persona de don Álvaro Hernández, que como coordinador, que además deberá extenderle el agradecimiento a los compañeros. Una disculpa, no llegué tarde, simplemente porque llegué tarde, ya tenía permiso del coordinador para llegar tarde por una actividad previa que tenía. Y decir también que voy a hablar de la práctica de la prueba en términos generales, en las audiencias orales, porque este es un tema como para un congreso, como para hablar 2 o 3 horas seguidas, es un tema muy amplio. Lo primero que tengo que decir es que la práctica de la prueba en el nuevo Código Procesal Civil se ve permeada por los principios fundamentales de este código. Ya sabemos que este código viene fundado en los principios de inmediación, de concentración y de publicidad, que finalmente terminan por modificar todo el sistema procesal. Ya algunos me habrán oído decir que el proceso, como consecuencia de la oralidad, ya no tiene nada igual al proceso anterior. La oralidad tiene como consecuencia la modificación de todos los institutos procesales y claro, no podía ser de otra manera. La práctica de la prueba es quizá la que más cambia. Y una aclaración importante. Siempre nos han dicho que en materia civil los jueces civiles no practicamos la oralidad. Eso es falso. Yo practiqué gran cantidad de prueba y que yo recuerde la practicaba en una audiencia oral donde estaban los abogados de las dos partes, donde recibíamos al testigo o al declarante, le preguntábamos y se daba toda esa dinámica que se da en una audiencia de prueba, tal como se va a dar a partir del 2018. Pero claro, las cosas cambian. La oralidad tiene como consecuencia no solamente que pensemos diferente, sino que hay consecuencias diferentes como consecuencia de eso, de la oralidad. ¿Qué vamos a entender por práctica de la prueba? Bueno, es el momento en el que se pone a disposición del tribunal las fuentes de prueba. Y aquí hago la distinción que hace el código entre medios y fuentes de prueba, entendiendo que la fuente de prueba es, por ejemplo, el testigo del que se va a obtener la información que se requiere para efectos del proceso. ¿Cuál es la prueba que se practica en audiencia oral? Vamos a partir de la base de que la prueba que se practica en audiencia oral es la prueba personal, la prueba que requiere interrogar a alguien, que requiere pedir explicaciones. Esa es la prueba que se practica en audiencia oral. De hecho, el código está estructurado para que solo se vaya a audiencia oral cuando es necesario practicar prueba personal. ¿Y cuál es esa prueba personal? La declaración de las partes, la testimonial, los careos, el reconocimiento judicial, ¿verdad? Porque en el reconocimiento judicial existe la posibilidad hasta de practicar prueba testimonial ahí mismo, y la prueba pericial en la que habrá que interrogar al testigo, al perito, habrá que pedirle explicaciones cuando la ley lo permita. ¿La prueba se admite en audiencia? Sí, la prueba se admite en la audiencia preliminar después de que se ha fijado el objeto del debate.
Y esto de fijar el objeto del debate quizá es una de las actividades más trascendentes de la audiencia preliminar. En ese coloquio civilizado que va a ser la audiencia oral, se supone que las partes y el juez se van a reunir para determinar qué hechos son los que hay que discutir y sobre esa base vamos a determinar qué prueba es la que se va a practicar y qué prueba es la que no se va a practicar. Y eso determinará al juez para determinar, perdón, a la persona juzgadora para establecer qué prueba va a admitir y qué prueba no va a admitir. ¿Se practica prueba en la audiencia preliminar? Sí, se practica prueba en la audiencia preliminar. Y esto es trascendente. Es trascendente porque el principio de inmediación, que para mí es el principio fundamental de este código, sobre el que está estructurado todo el código, el principio de inmediación comienza a sufrir en un proceso en el momento en que ya se practicó una prueba. Cuando ya se practicó una prueba, comienzan los temores de que transcurra mucho tiempo entre el momento en que se practica la prueba y el momento en que se dicta la resolución final del proceso. Sí se practica prueba en la audiencia preliminar. Se practica la prueba sobre alegaciones de actividad procesal no defectuosa que no se hayan resuelto anteriormente, ¿verdad?, o que se invocaron en la misma audiencia. Se practica prueba sobre excepciones procesales, es una previsión que se va a practicar prueba sobre excepciones procesales. Rara vez se practica prueba sobre excepciones procesales, pero la prevista está ahí, la previsión está ahí. Y cuando el tribunal estime que es posible prescindir de la audiencia complementaria, ¿verdad?, se puede practicar prueba en la audiencia preliminar. De hecho, el código viene previsto para que, dependiendo de las circunstancias, un proceso se termine en la audiencia preliminar. Porque es un código flexible, moderno, que pretende darle a este país una justicia, una calidad de justicia como la que nunca ha tenido. Uno de los grandes temas, uno de los temas importantísimos en lo que es la práctica de la prueba es garantizar que esa prueba efectivamente se practique. El código ha puesto un énfasis muy importante en lo que es la asistencia a la audiencia de prueba. Y ese énfasis podría parecernos un poco fuerte, ¿verdad?, cuando se nos dice que solo se va a practicar la prueba de la parte que asiste. Y si no nos ponemos en sintonía con el código, podríamos comenzar a decir, bueno, ¿y qué injusticia? ¿Por qué solo la de la parte que asiste? Bueno, porque la dinámica lo exige. Ahora, la voz cantante en la práctica de la prueba la va a llevar el litigante, no la va a llevar el tribunal como sucede con el código actual. ¿Y cómo le vamos a practicar? ¿Cómo se va a practicar prueba? Yo todavía estoy metido en el tribunal, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a practicar prueba de un litigante que no asistió y que no va a preguntar? El juez no va a hacer eso. No se practica la prueba ofrecida por la parte que no se presente, salvo que la parte contraria manifieste interés en la prueba y además el tribunal lo considere indispensable. Claro, si una de las partes manifiesta interés, habrá que darle la oportunidad porque esa es la que va a llevar la batuta en el tema de la práctica de la prueba. Si no comparece ninguna de las partes, bueno, se dicta la sentencia inmediatamente si es posible y se dictará de acuerdo con lo que consta en el expediente. Y ahí entrará a funcionar todo el tema de la carga probatoria, ¿verdad? Que por cierto, se me olvidaba decirles, no les dije ayer, hay doctrina moderna que ya no quiere hablar de prueba, ¿verdad? O sea, las conferencias, esta conferencia debería llamarse, como dicen algunos doctrinarios modernos, la comprobación, la actividad de comprobación. No práctica de prueba, sino actividad de comprobación. Quizá algún momento ya le cambiemos el nombre y ya no le digamos más a esto prueba. Otro aspecto fundamental de la práctica de la prueba
es el deber de cooperación que establece el Código Procesal Civil. Y en ese deber de cooperación se le exige a las partes citar y presentar la fuente de prueba, citar y presentar al testigo. Cuando una parte declarante no asiste o se rehúsa de responder, o sea, cuando es la parte la que no asiste o se rehúsa a responder, se hace constar esas circunstancias y se consigna el interrogatorio, porque después vendrán los efectos que se dan cuando una parte que es llamada a declarar no comparece. Se establece la obligación de decir verdad. Ayer hablábamos, ¿verdad?, sobre esto del deber de colaboración y la buena fe y todo esto que alguna doctrina cuestiona, diciendo que, bueno, si en un proceso todos estamos obligados a decir la verdad, entonces desaparezcamos el proceso porque todos somos un montón de angelitos. Bueno, el código parte de esta, y como lo decía alguien ayer, tal vez de la idea de que no hay que venir a un proceso a mentir. Se mantiene el juramento, esto lo discutimos, si se mantenía o no se mantenía. Al final se tomó la determinación de mantenerlo, siempre y cuando se haga por Dios o por los más sagrados de sus creencias, y si una parte, para que no me lo pregunten ahora, ¿verdad?, porque después se me olvida, si una parte no quiere jurar por nada, pues habrá constar que no quiere jurar por nada y se le toma la declaración. No se exige juramento a las personas menores de edad, precisamente por razones de la edad. Principio fundamental en la práctica de la prueba, el principio de concentración. La prueba debe practicarse en un solo día, en audiencias consecutivas, en días inmediatos y consecutivos. Claro, el principio de inmediación lo que hace es servirle al principio de inmediación, por eso yo digo que el principio de inmediación es el fundamental en este código, porque todo lo demás le sirve a él, hasta las reglas de la competencia. El principio de concentración sirve al de inmediación para que al juez, a las personas juzgadoras, no se le olvide lo que vio y oyó en la audiencia. Hay un orden en la práctica de las pruebas, también sobre esto discutimos. Ese orden tiene una razón. Primero practicamos el reconocimiento judicial, después declaran las partes. Es posible que con la declaración de las partes se acepten hechos trascendentes para el litigio que después hagan innecesario preguntárselo a los testigos. Porque si una parte ya los admitió, ¿para qué se los vamos a preguntar al testigo? ¿Verdad? A solicitud de parte o de oficio, por causa justificada, se puede alterar ese orden. Yo creo que al alterar el orden en la práctica de la prueba con la idea que se tuvo, hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque podría atrasar la práctica de la prueba como consecuencia de, por ejemplo, practicar la declaración de partes al final, después de que se ha luchado durante muchas horas por la declaración de un testigo. Y las partes pueden disponer el orden de la declaración de sus testigos, en lo que parece no haber ningún problema. Y las disposiciones generales sobre la forma del interrogatorio, en esas disposiciones generales se ve el cambio del sistema. A partir de la vigencia del Código Procesal Civil, el interrogatorio va a ser oral, va a ser directo, el abogado le va a preguntar directamente al testigo, sin intermediación del tribunal. Eso lo conocemos muy bien porque lo vemos en las películas, ¿verdad? Las preguntas deben ser claras, no se deben referir a más de un hecho, ¿verdad? Salvo el caso de peritos o testigos técnicos, las preguntas no pueden incluir valoraciones ni calificaciones. Se van a rechazar las preguntas que contravengan lo que diga el código, ¿verdad? Y excepcionalmente se ordena el interrogatorio directo de menores de edad. Cuando se trate de menores de edad, tendrá que interrogar el tribunal para evitar que por su corta edad sean afectados con una forma de interrogar que sea un poco violenta, ¿verdad? Ya sabemos que una de las cosas con las que va a haber que luchar a partir de que entre en vigencia el código es con la forma en que los abogados van a interrogar, porque hay abogados que les gusta ser violentos para preguntar y eso podría afectar a una persona menor de edad.
Y una modificación interesante: no es necesario retirar al declarante cuando hay oposición a una pregunta, lo que hoy hacemos, ¿verdad? Hay que estar sacando al declarante constantemente cada vez que un abogado se opone. Bueno, aquí vean cómo aquí se acentúa el deber de responsabilidad del declarante, porque si oye la discusión y le llegan luces de cómo tiene que declarar y falta la verdad, pues asumirá las consecuencias por declarar incurriendo en falso testimonio. La práctica de prueba en el extranjero se puede hacer por medios tecnológicos. La práctica de prueba de declaración de parte testimonial o pericial se puede hacer por medios tecnológicos cuando esa fuente de prueba se encuentre en el extranjero, fundamentalmente mediante videoconferencia. Y aquí hay otra manifestación de la importancia que este código le da a la práctica de la prueba en el lugar de los hechos. Sin sujetarse a las limitaciones de competencia territorial, cuando sea necesario para la vigencia del principio de inmediación, o sea, siempre que se trate de prueba personal, según la naturaleza de lo debatido y cuando el tribunal lo estime conveniente, se puede desplazar el tribunal a cualquier lugar del país a practicar prueba. Esta es una regla fundamental para hacer realidad el principio de inmediación. Que por cierto, voy a decirlo, en Uruguay tienen un Código General del Proceso que es modelo a nivel mundial, y a pesar de que tienen ese código, uno de los grandes temas que han venido desarrollando desde hace bastantes años es cómo lograr que efectivamente en un proceso se cumpla el principio de inmediación. Bueno, nosotros, cuando estábamos redactando el código, nos pusimos a estudiar y tratamos de adelantarnos a esa situación. Tratar de no encontrarnos nosotros, varios años después de estar en vigencia el código, viendo a ver cómo hacemos realidad el principio de inmediación. Entonces, en el código vienen vacunas para tratar de que efectivamente el principio de inmediación se haga realidad y no sea necesario tener que estar reformando el código pronto. Se puede realizar la declaración domiciliaria cuando haya un supuesto de enfermedad u otras circunstancias especialmente justificadas y a solicitud de parte. Incluso en la declaración domiciliaria podríamos utilizar la videoconferencia. Y en la declaración domiciliaria, tomando en cuenta los derechos fundamentales de las partes, el tribunal puede no permitir la asistencia de las partes y los abogados, y en ese caso la declaración se pone en conocimiento de las partes para que soliciten las aclaraciones o adiciones que estimen convenientes. Esto va a haber que ver cómo lo acomodamos, aparte de que la declaración domiciliaria no es una cuestión de todos los días. Existe actualmente y rara vez se ha utilizado. Hay que nombrar intérpretes y traductores cuando existan limitaciones físicas o idiomáticas. Debe solicitarlo la parte o preferente de la prueba, y cuando haya gastos por honorarios los pagará la parte que lo solicita. La prueba no practicada por culpa de la parte proponente se declara inevacuable. Ya no vamos a dictar una resolución como lo hacemos hoy, declarando la prueba inevacuable, que además la resolución tiene revocatoria. Ahora no será necesario, el tribunal simplemente la tendrá por inevacuable. La declaración de parte se modifica en la forma de practicarla. ¿Cuántos minutos me quedan? Como 15. 5. Tirada. Hoy tenemos una cuestión ahí que extraña en el Código Procesal Civil, posiblemente cuando se estaba construyendo esta teoría. Y entonces en el Código Procesal Civil tenemos una cuestión ahí rara, que cuando va a declarar una parte, ¿verdad?, lo que le llamamos confesión, primero el litigante pide, a la hora de ofrecer la prueba, pide que se llame a declaración de parte y a confesión, ¿no? Cuando va a declarar la parte,
le decimos, bueno, primero va a declarar como declaración de parte. Entonces lo interrogamos como declaración de parte. Y ahí voy a exagerar la nota, ¿verdad? Para ponerle chiste a la cuestión. Cuando va a declarar la parte sobre declaración de parte, se le ocurre hacer una prueba sobre un hecho personal, el juez le dice, el juez sapo, ¿verdad? Que hay juez muy metiche. El juez le dice, ah, no, mire, no puede preguntar eso, porque eso es un hecho personal, eso es en la confesión. Ah, bueno, ok, rechaza la pregunta, ok, ya terminamos la declaración de parte y le decimos, ahora sí, vamos a ir a la confesión. Cambiamos como que cambia el ambiente, ¿verdad? Vamos a la confesión. Y entonces viene el abogado y le hace una pregunta al juez. Y el juez le dice, ah, no, mire, esa pregunta es sobre hechos no personales. Esa tenía que haberla hecho en la declaración de parte, pero ya pasó. Por cierto, voy a aprovechar para hablar mal de los jueces ahora que yo no soy juez. Dicen que perro que come perro no es buen perro. Yo nunca hablaría mal de los jueces, ¿verdad? Porque cuando me oyen hablar, ustedes saben que yo no he salido de ahí, de ese edificio todavía. Todavía me sueño con estar ahí. Yo siempre cuando hablo con los jueces y con los que van a ser jueces, les digo que no sean metiches en la práctica de la prueba, que sean amplios. ¿A quién le interesa que haya la mayor cantidad de datos ahí para dictar sentencia? Al juez. Por eso yo cuando practicaba prueba trataba de no meterme mucho. Dejaba que preguntaran. Si el abogado de la otra parte no molestaba, la prueba transcurría en paz. Pero bueno, ya me salí del tema. ¿Cómo vamos a practicar la prueba de declaración de parte a partir del 2018? Traemos a la parte, la sentamos y le preguntamos lo que nos dé la gana. Hechos personales, hechos no personales, con las limitaciones, ¿verdad? Porque ya veo a algunos ahí moviendo la ceja. Le preguntamos hechos personales o hechos no personales. ¿Cuándo es que se va a determinar si lo preguntado y respondido significa o no confesión? Cuando el juez aprecia la prueba. Entonces el juez va a decir, ah, mire, respondió un hecho personal, contrario a sus intereses, favorables a los del adversario. Ah, aquí se dio ese producto maravilloso que se llama confesión. Pero vean cómo cambia el sistema. Bueno, los efectos de la declaración de parte, fundamental, cuando se admiten hechos personales contrarios a los intereses del declarante y favorables al adversario, se produce confesión. Cuando no es un hecho personal, se da una especie de testimonial calificada de parte que el juez deberá apreciar de acuerdo con los parámetros que establece el código en la apreciación de la prueba, que se parecen muchísimo a las reglas de la sana crítica, ya alguien lo debe haber dicho aquí, pero que nosotros omitimos denominarlo sana crítica. La declaración de testigos, bueno, hay algo importante, que es que ya se eliminó aquello de que para declarar hechos sobre hechos puros y simples, se llama al testigo, eso lo eliminamos, ¿verdad? Ahora el testigo va a declarar sobre todo tipo de hechos, puede ser cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, que sea mayor de 12 años y tenga capacidad. Los menores de 12 años pueden ser testigos cuando a criterio del tribunal tengan el discernimiento necesario para conocer y declarar verazmente. Se admite, como ya está admitido por doctrina, incluso por la misma jurisprudencia costarricense, al testigo técnico y al testigo perito. Se puede ampliar o reducir el número de testigos, lo que puede depender incluso de cuando se fije el objeto del debate, y se establece una norma ahí de restringir la admisión de testigos cuando se encuentren en el extranjero y fundamentalmente cuando la parte tenga suficientes elementos de prueba para demostrar los mismos hechos. El testigo se puede abstener de declarar en los presupuestos que dice el artículo. Voy a ir más rápido porque ya siento que me van a sonar la campana. Se pueden sustituir testigos
Y el código hace una diferencia. Una cosa es sustituir un testigo que simplemente se ha ofrecido, ¿no? Y esa solicitud se resuelve en la audiencia preliminar y los jueces la van a admitir con esa amplitud de miras que van a tener los jueces de la nueva era, ¿verdad? Pero la admisión, la sustitución de testigos admitidos ya ahí se restringe. Cuando un testigo ha sido admitido, solo se puede sustituir en supuestos excepcionales y la solicitud se puede formular y resolver hasta en la audiencia de pruebas. Claro, con intervención de la parte contraria. Los gastos de pago a los testigos los debe satisfacer la parte proponente y el gasto por testimonios constituye costas. La práctica de la prueba testimonial, salvo el caso de que no se saca al declarante, no se modifica mucho, ¿verdad? En realidad se rige casi por las mismas disposiciones que están actualmente y se mantiene el juramento. Se puede solicitar y practicar el careo de testigos, incluso el careo de testigos y de partes cuando los testigos incurran en graves contradicciones, hasta el tribunal lo puede ordenar de oficio tal como lo vimos ayer. Lo de la prueba pericial también tiene algunas modificaciones, las partes pueden ofrecer peritos directamente, peritos privados, si se pueden ofrecer, podrían incluso interrogarse en la audiencia, dependiendo de las circunstancias, las partes pueden pedir el nombramiento por parte del tribunal. En el nombramiento de los peritajes todo sigue igual. En la elaboración y presentación del dictamen, lo fundamental es que el perito va a tener que ir cuando las partes lo pidan y el tribunal lo estime conveniente, va a tener que ir a declarar a la audiencia oral. Y ya para finalizar, antes de que me suene la campanilla, porque no me gusta que me la suenen, voy a destacar, nada más a destacar, cuáles son las novedades destacables en la práctica de la prueba, que ya las vimos. La vigencia del principio de inmediación, repito, todo este código está hecho para el principio de inmediación. Ayer dije que todo este código no era un código hecho para buscar sentencias, no es un código hecho para eso, es un código hecho para resolver conflictos. Hoy les digo que este código es un código hecho para la vigencia del principio de inmediación, porque nos dimos el lujo de hacer un código sustentado en la oralidad. Es un lujo, ojalá que sepamos disfrutar ese lujo y lo apliquemos correctamente. Se acentúa el principio de concentración, el interrogatorio va a ser directo, como ya dije, no se saca al declarante para discutir sobre la admisión o práctica de una prueba y la prueba se puede practicar también por medios tecnológicos. Eso es todo lo que tengo que decirles. Muchas gracias.